Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. ¿Qué tal? Soy José Alfredo Espinal. En este su espacio, Buenos Días RD, por Luna TV, Canal 53. Hoy es jueves 23 de junio del año 2022. Agradecido de Papá Dios por darnos la oportunidad, como siempre, de estar aquí con todos ustedes, a los dominicanos de aquí y a los de allá, a los que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales y los sistemas de cable. Gracias por estar siempre con nosotros. Mañana viernes estará aquí en el espacio la diputada de la República por la circunscripción número 2 en la provincia de Santiago, la señora Hilda Henao. Ella estará con nosotros aquí. Ella es congresista por el Partido de la Liberación Dominicana. Anoten en su agenda la entrevista para mañana con la diputada Hilda Henao. Miren, los senadores aprueban resolución que solicita la cobertura de la prueba que predice enfermedad renal crónica. El Senado de la República aprobó una resolución que está solicitando a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISRIL, que se incorpore la cobertura de la prueba mediante biomarcadores para la detección de riesgo de nefropatía diabética. Por la importancia que reviste la resolución, el senador Bautista Rojas Gómez, de la Fuerza del Pueblo, instó, que además es médico, instó al presidente del Senado, Eduardo Estrella, a darle seguimiento y motivar que se logre la incorporación por parte de la CISRIL. Esta prueba va a prevenir muchas muertes y le va a ahorrar mucho dinero al Estado Dominicano, aseguró el también exministro de Salud Pública y proponente de la iniciativa. La referida prueba, orientada a los pacientes que padecen de la enfermedad diabetes tipo 2, sería aplicada en la frecuencia que sea requerida en virtud de la condición de cada paciente y según el protocolo de prioricidad de dicha prueba y que establezcan los profesionales de la salud. En uno de los considerando, la pieza establece que el 29 de julio del año 2021 el Ministerio de Salud Pública dio a conocer los resultados de un estudio sobre incidencia de la hipertensión, diabetes, sobrepeso y otras enfermedades crónicas detectadas durante la primera jornada nacional de hipertensión arterial realizada en el territorio nacional entre los meses de mayo y junio del año 2021. Hay que destacar esta iniciativa de salud pública de llevar a cabo esta jornada para determinar en cuáles puntos del país, cuáles enfermedades son las que más atacan en los diferentes municipios y provincias de la República Dominicana. Eso lo ha estado haciendo de Salud Pública y eso es muy importante porque así se determina dónde hay que trabajar más, en qué área hay que trabajar más en materia de salud. Por ejemplo, hay pueblos, no tengo ahora sí el dato de manera específica, pero sí he sabido la información, por ejemplo, que hay pueblos que tienen más casos de sobrepeso, otros de hipertensión y así sucesivamente, otros de diabetes y así. Y eso es importante saberlo, porque cuando usted conoce la realidad de un pueblo, entonces ya la gente toma más cuidado y dice, bueno, si en Santiago, por ejemplo, hay un sobrepeso, yo voy a tratar de cuidarme para que ese número, esa estadística baje. Y ahí la importancia que reviste esta resolución
Y felicitamos al senador de la República, Bautista Rojas Gómez, del Partido Fuerza del Pueblo, por esta iniciativa. Son tantas cosas que se manejan en el Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Senado de la República, que muchas veces no tienen esa relevancia, pero en este caso sí. Así que aplaudimos esta iniciativa del legislador Bautista Rojas Gómez. Ojalá otros congresistas pues puedan llevar a cabo este tipo de instancia al Congreso Nacional para que se tomen en cuenta. Ojalá que así sea, porque hay muchas cosas que hay que resolver en el país. Eso es por ese lado. Por otra parte, y esto también es muy importante, este tema, porque trata del aspecto corrupción. Trata del aspecto corrupción, que es, sin duda alguna, el punto, uno de los puntos más luminosos que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader, es el combate a la corrupción administrativa. Sin duda alguna. Eso está demostrado, se sigue demostrando en la República Dominicana, y esto es muy, muy importante, es relevante. Se habla de que la República Dominicana ha descendido al 5º lugar en índice de combate contra la corrupción. La República Dominicana se destacó como uno de los países que más ha mejorado en el índice de la capacidad para combatir la corrupción, pasando del 10 al número 5 en el puesto a nivel global. O sea que ese es un dato muy interesante. De acuerdo al informe correspondiente a este año, el país, es decir, la República Dominicana, se colocó en la 5ª mejor posición entre las naciones del continente estudiadas. Notable avance, ha presentado notable avance que supera en 18 puntos el crecimiento alcanzado el año pasado. El índice de capacidad para combatir la corrupción se ha venido realizando durante los últimos 4 años para el análisis del Consejo de las Américas, por lo que su seguimiento revela el esfuerzo realizado por las actuales autoridades para lograr los avances que nos vienen colocando en áreas positivas en los índices de lucha contra la corrupción. La información fue ofrecida por la directora de Ética e Integridad Gubernamental, la señora Milagros Ortiz Bosch, al ser abordada por periodistas que cubren la fuente en el Palacio Nacional. Es decir, esto sin duda alguna, todo el mundo lo ha reconocido en el país, esta lucha, este combate para que la gente no sienta pues los niveles de impunidad que vivíamos en el pasado reciente y que hemos vivido y que todavía incluso se dan casos ya no tan así, tan exagerados, pero como dicen por ahí que siempre se cuecen habas. Nosotros lo que esperamos, apostamos que esto se siga cerrando esta brecha que ha habido en este sentido, y el gobierno del presidente Luis Abinader, por lo menos en lo que tiene que ver con ese punto de la lucha contra la corrupción, pues está dando sus resultados. La compañera Esmeralda Espejo, que ya tiene un ratito aquí conmigo, pero está en esos otros afanes ahí, no, para que la gente sepa que usted está aquí. Permítame darle los buenos días. ¿Qué tal? Cuénteme. Bien, y usted, buenos días a toda nuestra gente que nos sigue a través de Luna TV, Canal 53. Gracias por elegirnos y vernos a esta hora de la mañana. Interesante, decía Esmeralda en el comentario, que ojalá el país, como tenemos este índice que ha estado mejorando en cuanto al combate a la corrupción, ojalá también cuando se haga uno de educación resultemos con puntos a nuestro favor. ¿Usted cree que no? Bueno, pero yo no pierdo la esperanza. Estamos peor en educación. Lamentablemente deberíamos estar mejor porque tenemos más recursos, se supone que hay más capacitación en el sector de los docentes. Y, eso no ha servido para nada. Solamente se ha visto esta inversión en lo que es hacer creer, construir escuela. Y digo hacer creer porque lamentablemente muchas de nuestras escuelas que se construyen
sabemos en la mala calidad que quedan. Que viene cualquier brisita, que viene cualquier temblor de tierra pequeñito y se agrieta el techo, se agrietan las paredes. Muchas veces no quedan terminadas. Escuelas que se construyen pero no se le da la terminación. Muchas de ellas no tienen ni siquiera un baño, ni siquiera para lavarse las manos. Se habló tanto de las dichosas cocinas para lo que es el almuerzo escolar y los desayunos. Nada de eso, son muy pocas las que la tienen en el país. Entonces vamos para atrás. Y eso es la parte tal vez física y lo que tiene que ver con la alimentación. Pero en cuanto a educación se refiere, yo creo que lamentablemente vamos, señores, para atrás. Porque ver, por ejemplo, de que aquí no sé tanto que todavía estaban solicitando los maestros los libros del récord, donde se inscriben a los estudiantes, donde cada escuela lleva un récord. Eso no había llegado. Decir que por años no se están entregando los libros de texto, que Roberto Fulcar, el ministro de Educación, hizo un bulto y entregó algunos, pero no todos. Entonces no podemos estar bien en la educación, no vamos a salir bien en esos informes si ni siquiera libro de texto tienen los estudiantes. ¿Cómo hacen los profesores para dar clases? Entonces, lamentablemente, yo creo que si hay un sector fallido en el gobierno de Luis Abinader, es la educación. Lamentablemente, donde hay tantos recursos, como usted decía. Pero qué bueno que por lo menos en cuanto a la corrupción, lo estamos viendo un poquito diferente, porque era uno de los puntos que salíamos bastante altos años atrás. Qué bueno que vamos mejorando por lo menos. Eso le da también credibilidad a que inversionistas de que países desarrollados también crean más en la República Dominicana. Sí, y la asunción del presidente de la República, Luis Abinader, su llegada al poder, tuvo que ver con este tema también, porque las manifestaciones, las grandes manifestaciones que se realizaban en el país hace poco tiempo, antes de que llegara a la presidencia, fue pidiéndole al nuevo gobierno que pues combatiera la corrupción y que en el país se elimine, o por lo menos se controle la impunidad que existía en cuanto a este tema. Y como usted dice, este es un punto luminoso. Ojalá que educación, ojalá que en otros estamentos del Estado, por ejemplo, yo puedo citar, además ya de este combate a la corrupción y este índice que está mejorando y que hay que aplaudirlo, por ejemplo, aquí hemos visto lo efectivo que es la DGI, por ejemplo, en la República Dominicana. La Dirección General de Impuestos Internos es una institución que no ahora, desde hace mucho tiempo. No, tiene muchos años ya. Hace muchos años viene trabajando con una efectividad, yo diría que casi de un 100%. Para mí la institución que está más actualizada, que es más rápida, que está mejor organizada, es la DGI. Para todo, no solamente para cobrar los impuestos. No, para todo. Sino también para brindar los servicios que uno y muchas requiere. Facilidades que ya usted puede hacer tantas cosas de manera virtual. Claro que sí, que era antes un dolor de cabeza. Lo que no ha pasado en los últimos tiempos, por ejemplo, esto es el Intran, ¿verdad? Lo que tiene que ver con las licencias de conducir. Sí. Que se ha puesto más lento el proceso. Antes usted iba de manera más rápida, ya tenía unos años el sistema. Está supuestamente más moderno, pero hay que dar muchas vueltas. Hay que dar muchas vueltas, citas que hay que pedirla 2 meses antes, 3 meses antes para usted renovar una licencia y también sacar una licencia. O sea, eso como que ha sido más lento. Y qué pena, porque de verdad que este sistema estaba bien actualizado de manera bien rápida. En el caso de pasaportes, tenemos que decir, la Dirección General de Pasaportes se ha modernizado en muchos aspectos, pero los tapones... De nuevo, lo mismo. Sigue las grandes filas, larguísimas. Esas colas son tediosas en las instituciones de pasaportes. Y yo me pregunto el por qué. O sea, ¿por qué? Si aquí en el país, en la República Dominicana, gracias a Dios también, tenemos la posibilidad, la ventaja de que en cualquier lugar, en cualquier provincia ya existe una oficina de pasaporte y se puede emitir. Tenemos aquí, creo que en Dajabón, tengo entendido, o Montecristi, Puerto Plata, La Vega, no sé si en Moca. No, Moca no. En Santiago. Es decir, que para esta zona, Cibao, Norte Cibao, de la República Dominicana tenemos más o menos como 4. Montecristi, Santiago, La Vega y Puerto Plata.
Bueno, aquí mismo de Santiago, si tiene uno que ir mejor a Puerto Plata y lo hace más Exacto, rápido o a el La proceso, Vega. o a La Vega. Entonces yo creo que no debería ser, por lo menos uno tiene la opción de ir a Puerto Plata o ir a La Vega, que no debería ser si la idea es que nadie pueda, que nadie Tiene salga que ser de su ciudad. de su ciudad, porque eso es más costo, ¿no? Más costo. Pero hay otras, yo escuché por ahí, leí algo, que el presidente de la República anunciaba que ahora, no sé a partir de cuándo, pero será próximamente, habrá cero burocracia para muchos procesos. Ojalá eso sea así. Eso yo lo escuché cuando él tomó el poder. Sí, pero ahora supuestamente ya se va a poner Pero en vamos práctica. a entenderlo que entró en un momento de crisis, de pandemia, que no había ni siquiera Exacto. presencia física en las instituciones. Vamos a creer que por eso se tardó, pero él fue una de las cosas que el presidente ofreció y que realmente hace falta en la República Dominicana, porque por la burocracia aquí se pierde mucho tiempo. Claro, y Mucho dinero. tiempo. Mucho tiempo y dinero. Porque, ¿Sabes qué se ha agilizado Ajá. aquí? Escúchame que te interrumpa, ahora que tú hablas de burocracia y todo eso, lo que es el tema de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la constitución de compañías. Eso se ha agilizado, ¿verdad? Eso ha sido, sí, de manera virtual ya tú casi haces todo el proceso, desde Exacto. el registro del nombre y todo lo que tiene que ver también con la DGI. O sea, se Eso es puede la hacer de UNAPI manera también, virtual. tiene que ver la UNAPI. A UNAPI el registro del nombre, que es lo primero que tú Exacto. debes de comenzar. Es bastante rápido. Ha agilizado este proceso de la constitución de compañías. Eso también viene, creo que lo inició ya de esa manera tan como más automática en la gestión del expresidente Danilo Medina. Exacto, hay muchas cosas que aquí, y uno lo habla y a veces, bueno, el Banco de Reservas es una entidad muy efectiva y una entidad estatal, el servicio es muy efectivo y lo menciono así porque estamos hablando de instituciones públicas y el banco, aunque se maneja con otros criterios, pero también es estatal. Y eso hay que aplaudirlo y ojalá otras instituciones se sumen, porque ¿cuál ha sido la queja de muchos empresarios y del sector construcción, por ejemplo, en esta zona norte y yo creo que en otras partes del país? Es que para sacar un permiso, una permisiología, como le llaman ellos, óigame, eso es un desastre, eso duran meses. Entonces aquí hay proyectos que duran usted ve que la gente se queja y nos quejamos y con razón, que anuncian obras y que no, ¿cuándo inician? Anuncian, pero ¿cuándo inician? Y eso es una preocupación y eso es un poquito tedioso. Pero en el caso del gobierno es por el asunto de la cuestión esta de compras y contrataciones, por ejemplo, y más con el director que está ahí, que es un poquito complicado con eso, y los funcionarios que no quieren caer en... Bueno, un poquito complicado, pero es que hay que ser complicado es la ley. en este país por todo lo que ha pasado y la historial que hay. Cualquiera no quiere verse involucrado, de que luego usted esté que es un caso de corrupción. Entonces Luis prefiere que la gente diga que duran mucho a que digan que hay ladrones. Pero la gente no entiende eso, la gente quiere que trabajen. Anunciar una cosa ahora que comience mañana. No, porque lo ideal es que fueran eficientes sin corrupción. Exactamente. Pero es un país históricamente corrompido, entonces... Y esa es la parte pública. Ahora, en la parte privada pasa lo mismo. Aquí hay muchos proyectos privados, residenciales, por ejemplo, que para comenzar, un ejemplo, duran 8 meses y 6 meses. ¿Y por qué? Porque el permiso hay que buscarlo a la capital, todo a la capital. Entonces, cuando aquí está obras públicas, aquí hay una institución de medio ambiente. Creo que aquí el único permiso que consiguen en la ciudad es el ayuntamiento, porque aquí es que está el ayuntamiento. Después de obras públicas y el de medio ambiente, tienen que ir a Santo Domingo. Y uno dice, ¿y para qué están esas instituciones allí? ¿Y para qué le pagan a los viceministros que hay aquí? No, es especialmente esa parte, porque hay otras cosas que ellos resuelven, pero esa partecita. ¿Por qué si Alexis Sosa, que estaba aquí con nosotros hace un par de días, está aquí y está representando obras públicas aquí, porque yo tengo que ir a la capital? ¿Por qué? Entonces esas son de las cosas que los empresarios le han hecho el llamado al gobierno desde hace mucho tiempo, al gobierno dominicano, y todavía no se ha resuelto. Así es, señores. Bueno. Hablar de que sepultaron los restos del abogado asesinado supuestamente por sicarios. Los restos del abogado Basilio Guzmán, asesinado de varios disparos en la mañana del pasado martes frente a su residencia en el sector Los Cerros de Gurabo, en Santiago, por 2 sicarios que se desplazaban en una motocicleta, fueron sepultados en el cementerio municipal de Moca, provincia de Espaillat, de donde este señor era
oriundo. Previo al sepelio, su cuerpo fue velado en la funeraria Blandino de esta ciudad por sus familiares y amigos cercanos. La gran representación de sus colegas del derecho también asistió al velatorio. Se destacaron las cualidades profesionales de este señor, abogado de 62 años de edad. Dice uno de ellos, triste su partida porque Basilio fue un gran profesional, un hombre sencillo y cordial, afirmó Milady López, presidenta del Colegio de Abogados de la República Dominicana, seccional Santiago. Dice ella que el jurista fallecido llevaba cada caso con pasión y entrega a favor de sus clientes. La comunidad jurídica ha tenido una gran pérdida por la muerte del maestro de maestro. Así es, también se refirió al tema el abogado Abel Rodríguez. Él decía que, porque era un gran docente, sí. Eso decía Abel Rodríguez. Yo no sabía que él era docente. En la UAPA. Sí, en maestría. En el área de maestrías, sí, este señor, malogrado jurista, Basilio Guzmán, dice él que era muy bueno, que él se preocupaba siempre porque sus estudiantes, que ya eran abogados, pues supieran cómo enfrentar los casos. También decía que hasta los jueces le temían a este abogado. O sea, le temían, ¿por qué? Porque la defensa que él hacía en el tribunal era en base a la ley. Entonces, todo lo que él definía, y por eso, aunque él dice que ha habido, que mucha gente entiende lo contrario, que le ha hecho algún tipo de cuestionamiento por los casos que llevaba y de la manera en cómo lo llevaba, él decía que esto no le quitaba esa valentía y ese valor, ¿verdad?, que tenía este señor. Era muy valiente en el sentido de que enfrentaba cualquier caso. Incluso frente a los jueces, lo defendía a capa y espada y le reconocían este heroísmo como gran civilista de la República Dominicana. Vamos a escuchar entonces tanto a Milady López, presidenta de la seccional de abogados de Santiago, y también a su colega Abel Rodríguez. Adelante. Miren, señores, nosotros estamos muy tristes, estamos muy consternados, tanto a nivel personal, como abogada y también como presidenta del Colegio de Abogados seccional de Santiago, el cual el colegio está muy triste por esta gran pérdida. Le damos sentido pésame a cada uno de los familiares. Y realmente Basilio fue un hombre íntegro, un hombre sencillo, un hombre humano, un hombre cordial, un hombre que usted se le podía acercar, pedirle cualquier sugerencia. De él había que aprender. Él llevaba su caso con mucha pasión, con mucha interés en favor de su cliente, para lograr un buen resultado para sus clientes. Y entendemos que realmente la comunidad jurídica ha tenido una gran pérdida de ese maestro de maestros que es Basilio Guzmán. Realmente nos sentimos muy tristes y estamos aquí todos los abogados y el colegio se hace presente en el mismo. Así que lamentamos su muerte. ¿Su nombre es? Milady López. Gracias. Me gustaría conocer qué significó Basilio para el derecho, los aportes y todo eso. Bueno, Basilio Guzmán era lo que se llama un abogado, o sea, Basilio asumía sus casos con la responsabilidad de vida. Entendemos que independientemente de que está de acuerdo o no con la forma en que él ejercía, siempre se va a recordar como un litigante que todo mundo quería tenerlo dentro de su barra y nadie quería tenerlo en contra. Era temido incluso por jueces por su actitud de defensa, lo que era la ley, la norma, el derecho. Y como profesor, en el caso mío fue mi profesor y realmente fue un verdadero maestro, un profesor que se empeñaba en que el estudiante pudiera asumir en las clases básicamente de maestría en la que era que él enseñaba, pues se preocupaba porque cada estudiante, cada abogado, pues pudiera conocer los conocimientos que tenía, pero además no era un ser humano orgulloso, no era un ser humano ambicioso, no era egoísta, porque cualquier consejo que le era requerido por un colega, pues siempre lo daba. De manera que de esa manera nosotros queremos recordar a Basilio, independientemente de cualquier otra situación. ¿Su nombre? Abel Rodríguez. Gracias. Ahí está. Ahí escuchaban ustedes a los abogados, colegas de Basilio Guzmán,
hablando, y sin duda alguna, el hombre era un gurú en este asunto del derecho civil, amén de las otras cosas que quizás no es el momento de decirlo, cada quien hará su propio juicio, pero de que sí llevaba casos controversiales, casos que le temían complicados. ser contrarios a él en los tribunales. Sí, los nadie quería abogados. enfrentarse a él en los tribunales, porque los perdía los casos. Porque los casos que nadie le entraba, él lo tomaba. Y los ganaba. Y lo ganaba, para colmo. Sí, ese hombre, me decían a mí, bueno, alguien decía aquí en el canal, que ese hombre nada más trabajaba 2 días a la semana. Trabajaba sábado y domingo. Y era las 24 horas esos 2 días en la oficina, resolviendo esos casos y buscándole la vuelta, porque era un gran civilista. Él le buscaba la quinta pata al gato y tomaba como referencia toda esa jurisprudencia, que no es más que esos en derecho, esas decisiones, sentencias que se toman en base muchas veces no tanto al derecho en sí, sino a la lógica, al razonamiento. Entonces eso se toma en los juicios para ponerlo de referencia, y los jueces entonces que están allí para tomar la decisión, pues en muchas ocasiones los toman en cuenta. Nos vamos a publicidad y continuamos con más de Buenos Días RD en un momentito. Ya volvemos.